Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Bien, como siempre, un gusto saludarles. Se está dando unas lluvitas, ¿no? Bien, estamos en el tema de algoritmos. Hemos visto que vamos a trabajar con los que son los diagramas de flujo. Habíamos visto que los algoritmos podemos expresar de 4 maneras, ¿verdad? A partir del lenguaje natural, pseudocódigo, diagramas de flujo y también de forma directa a través de lo que son los lenguajes de programación, ¿no? Hemos dicho que nosotros vamos a adoptar el diagrama de flujo y eso hoy es lo que vamos a ver, ¿ya? Muy bien. Como su nombre indica, los diagramas de flujo, ¿no? Hay dos aspectos que le caracteriza, como habíamos también mencionado la última clase, ¿no? Lo que le caracteriza es el hecho que vamos a usar ciertos diagramas, ¿ya? Ciertos bloques, ¿ya? De figura que van a representar algo, ¿ya? Y además vamos a utilizar las flechas, ¿no? Que estamos viendo. Entonces, la flecha representa de dónde y hacia dónde estaría yendo, ¿no? En este caso vamos a ver inicialmente el bloque de inicio y fin de todo programa, ¿ya? Todo programa tiene un inicio y tiene un final, ¿verdad? Y en el transcurso se van realizando ciertos procesos, ¿no? Entonces, y dentro de este proceso hemos visto que va a estar lo que se refiere al ingreso de datos, ¿no es cierto? El ingreso de datos, el proceso en sí, ¿no? Y lo que va a ser la salida de resultados, ¿ya? Entonces, todo diagrama de flujo lo vamos a ver de esa forma. Ingreso de datos, proceso y salida de resultados. Para inicializar un programa y finalizar, entonces vamos a utilizar este bloque, ¿ya? Tal cual estamos viendo. ¿Está bien? Bien, entonces ahí tenemos las flechas de flujo que indica la secuencia en que se van a ejecutar las acciones al pasar de un bloque a otro, ¿no? Como estamos viendo. Entonces pueden ser, como estamos viendo, nuestras flechas verticales o bien también horizontales. En el proceso, el primer bloque que generalmente se utiliza es el bloque correspondiente a la entrada de datos. ¿Está bien? Entonces, no nos olvidemos, el bloque de ingreso de datos va a tener esta muesca en la parte superior izquierda. ¿Ya? Eso es lo que le va a caracterizar. Es un rectángulo con la muesca en la parte superior izquierda, ¿verdad? Bueno, pero sin embargo, en la bibliografía, cuando estemos buscando diagramas de flujo, es muy posible que nos encontremos también con estos otros bloques que también significan lo mismo, un bloque para el ingreso de datos, ¿ya? Entonces, no se sorprendan si es que vamos a ver también bloques que tengan esta forma, ¿no? Nosotros vamos a adoptar esto. Esto es lo que vamos a usar como nuestro bloque de ingreso de datos, ya con la muesca en la parte superior izquierda. Entonces, donde veamos un rectángulo con esta muesca, entonces ya sabemos que representa la figura que corresponde al ingreso de datos. ¿Está bien? Muy bien. Luego tenemos otra figura, ya como estamos viendo, que es el bloque de acción simple. Representa una acción sencilla, por ejemplo, incrementar, el contador, operaciones aritméticas, transferencias, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos tener esto. A igual a, vamos a ver, la variable B más 3. ¿Ya? Algo que nos vamos a poner de acuerdo es lo siguiente, la asignación. La asignación va de derecha hacia izquierda, ¿no? Nos está diciendo que la variable B, que va a tener un cierto valor, le estaríamos sumando 3 y ese resultado final lo estamos guardando en la variable A.
¿ya? Entonces, tiene que ir de esa forma, ¿ya? No podemos colocar así, ¿ya? Esto estaría mal. La asignación que vamos a adoptar va a ser de derecha hacia izquierda, como estamos viendo, ¿ya? Eso para los bloques de acción simple. Los bloques de acción simple pueden tener, así como estamos viendo, una línea de comandos como esa, o puede tener también varias. De repente, a ver, vamos a hacer un ejemplo. A ver, puede ser de la siguiente forma. A más 5 y de repente aquí un B que sume A más 2 por A, ¿no? Entonces, podemos tener no solamente una operación, sino también varias, como estamos viendo, ¿no? Entonces, en este caso, estamos viendo que la variable A le estamos sumando el valor 5. Ese resultado final lo estamos asignando a la misma variable A, ¿no? Ahora, para este siguiente paso, estaría trabajando con la variable A, pero con el último valor ya, ¿no? Asignado. Entonces vamos a suponer que en un paso anterior A valía 2, entonces vamos a tener 2 más 5, 7. Entonces A ya va a valer para este siguiente paso 7. Entonces va a agarrar 7 más 2 por A va a valer 7. 2 por 7, 14. 14 más 7, 21. Y ese resultado final lo va a asignar a la variable B. ¿Ya? Entonces, podemos tener más de una línea de comandos, como estamos viendo en nuestro bloque de acción simple. ¿Ya? Entonces, por favor, no hay que confundir con lo que es el bloque de ingreso de datos, ¿no? Entonces, hay esa diferencia. ¿Está bien? Muy bien. Luego tenemos el bloque de salida. Recordemos, tenemos esos tres componentes, ¿verdad? Ingreso de datos, el proceso y la salida de resultados a través de esta figura, ¿no? Entonces, que realiza la presentación de resultados en impresora o en pantalla, ¿no? Entonces, esto es el bloque ya que vamos a adoptar para lo que va a corresponder a la salida, ¿ya? También en la bibliografía podríamos encontrar este otro bloque que también representa lo mismo, ¿ya? Pero en nuestro caso vamos a adoptar este bloque, ¿no? Entonces, si observamos, es un rectángulo, ¿no es cierto? Y una figura de S, ¿no? Entonces, eso va a representar para la salida de resultados. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, tenemos la flecha y los bloques, ¿no? De ingreso, de acción simple y de salida. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a hacer nuestro primer ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos a partir, como siempre, de un ejemplo simple y posteriormente lo vamos a ir volviendo un poco más complejo. ¿Ya? El ejemplo nos dice hallar la suma y la multiplicación de tres valores ingresados por el usuario. ¿Ya? El usuario entonces va a ingresar tres valores y nosotros tenemos que hallar la suma de esos tres valores, como también la multiplicación de esos tres valores que ingresa el usuario. ¿Ven? Entonces nos vamos a dar un minutito para comprenderlo lo que estamos pidiendo en el problema.
Muy bien, entonces vamos a resolver este problema. Hemos dicho, entonces, que todo programa tiene que comenzar con este bloque, ¿verdad? El inicio y el final del programa. Tenemos las flechas, el bloque de ingreso de datos, el bloque de acción simple y el bloque de salida. ¿Está bien? Entonces, vamos a comenzar. Entonces, el inicio del programa con el bloque respectivo, ¿no? Entonces, como siempre, por favor, no hay que olvidarnos que tiene que tener eso, ¿verdad? El ingreso de datos, el proceso y la salida de resultados, ¿verdad? Entonces, aquí como primer paso, el usuario tiene que ingresar 3 valores, ¿verdad? Entonces, esos valores tienen que guardarse en unas ciertas variables, ¿ya? Entonces, aquí está el concepto de variables. ¿Qué son las variables? Si recordamos, lo de variables está en ese sentido de ciertas letras que usamos para guardar, ¿no es cierto?, información y información que puede variar. Por eso va lo de variables, ¿no es cierto? Entonces podemos utilizar X, podemos utilizar Y, podemos usar Z, A, B, C, ¿no? Son las más usadas, ¿ya? Pero también podemos usar como variables otras combinaciones, ¿ya? A ver, por ejemplo, la variable A1, la variable A2, la variable A3. Pero, ¿qué podemos decir si de repente 1A, 2A o el 3A? Miren, esto no está permitido, ¿ya? No podemos colocar primero el valor numérico y luego la letra, ¿ya? Siempre tienen que comenzar con una letra y posteriormente podemos colocar otra letra o cualquier número, ¿ya? Siempre. En la mayoría de los lenguajes de programación vamos a tener problemas si es que queremos asignar nuestras variables de esa forma. ¿Está bien? Entonces no vamos a usar eso. Entonces la forma va a ser esto, como estamos observando. ¿Está bien? Ahora, una pregunta. ¿Será conveniente que el nombre de nuestras variables sean variables que tengan un nombre largos o cortos? ¿Qué me dicen? ¿Cuál de los dos convendrá? ¿Que el nombre de las variables sean largos o, perdón, aquí, o sean cortos? A ver, ¿quién más o menos opinan al respecto? Ingeniero, cuando Esto está con el doble, nombre de las pienso que variables. serían variables con nombres cortos. Ya, muy bien. Hay una sugerencia en términos que sean variables cortas, ¿no? Por ejemplo, como este caso, bastante corto, ¿no? Ahora también puedo darle nombres de variables largos. Por ejemplo, vamos a suponer eh, hipotenusa, por ejemplo, que se llame nuestra variable, ¿ya? Hipotenusa clave, ¿no? Entonces, también cuando tenemos que darle el nombre de nuestras variables, no podemos usar el espacio. Por lo general, los lenguajes de programación, ¿ya? Van a aceptar, por supuesto, esta barra, ¿no es cierto? Barra abajo, si es que el nombre, ¿no es cierto?, fuera acompañado por varias palabras, ¿ya? Es lo recomendable algo así. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de un nombre de variable largo o un nombre de variable corto, por ejemplo, A1, ¿no? Bien, la recomendación es la siguiente, queridos estudiantes, atentos. Si es que esa variable en consideración van a usar bastante, ¿ya?
en la codificación del programa, vale decir, si esta variable vamos a utilizar unas 10, 20 veces, ¿no? A lo largo del programa, tal vez conviene, ¿no? Trabajarlo con una variable corta, ¿ya? Pero sin embargo, si es que la variable vamos a utilizar una sola vez, ¿no es cierto? Entonces no hay problema, podíamos usar la corta o también la larga, porque solamente lo vamos a usar una vez, ¿verdad? Y este hecho que tenga bastante claro el nombre, pues nos va a permitir tenerlo claro qué es lo que está guardando esa variable, ¿no es cierto? Entonces, eso tomaremos en cuenta, ¿de acuerdo? Porque si se repite 10 a 20 veces, imagínense las veces que vamos a tener que escribir, ¿no es cierto? Esto. Ahora, muchas veces, si es que vamos a utilizar una variable corta y varias veces y para recordar, entonces es muy importante, ¿no es cierto?, el tema de usar los comentarios, ¿ya? Entonces, cada lenguaje de programación tiene su propio formato para colocar comentarios. Algunas de repente utilizan la barra, ¿no?, doble que teníamos ahí, y todo lo que esté aquí escrito, ¿no es cierto?, lo toma como comentario, ¿verdad? Y ahí podríamos escribir que la variable, ¿no es cierto?, para no olvidarnos a futuro, porque recordemos lo siguiente, ¿ya? Y esto hay que tenerlo muy presente, queridos estudiantes, ¿ya? Vamos a suponer que hemos sacado nuestro programa y que va a ser la versión 1, ¿ya? Entonces lo tenemos ahí todo codificado y suele pasar que a lo largo del tiempo, ¿ya? De repente se nos ocurre otras ideas, ¿no es cierto? Unas ideas interesantes en el tiempo, o puede ser de que de repente los usuarios nos han hecho dar cuenta que hay un cierto error, ¿no es cierto? Entonces, es posible que a futuro tengamos que crear la versión 2, ¿no es cierto? Hay veces después de un año, puede ser 2 años, 3 años o más todavía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando estemos revisando para intentar mejorar la versión 2, ¿no? La memoria es frágil, queridos estudiantes, ¿ya? Si lo vemos después de 2, 3 años, al revisar la codificación de nuestro programa, es posible que algunas cosas a la primera no podamos comprender y entender cómo está trabajando ese programa, ¿verdad? Entonces, para ello va a ser muy importante, ¿no?, los comentarios donde nos especifiquen, ¿no es cierto?, alguna ayuda auxiliar para recordar, ¿no? Que el Señor nos diga, A1 es la variable que vamos a usar para hacer esto y aquello, ¿verdad? Entonces, recordar nos va a resultar mucho más rápido gracias a estos comentarios, ¿ya? Entonces, una recomendación, usen comentarios, ¿ya? Hay otros que utilizan el asterisco. Bueno, cada programa, en esto no hay uniformidad, ¿ya? Cada lenguaje de programación tiene su propio formato para colocar los comentarios. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien, entonces, los valores que va a asignar el usuario lo tenemos que guardar, ¿ya?, en una variable, ¿no es cierto? En variables, en este caso, tenemos que guardarlo en 3 variables, ¿no? Ahora, el primer componente es lo que se refiere al ingreso de datos, ¿no es cierto? El ingreso de datos, ¿está bien? Estamos diciendo que nuestro bloque va a tener esta forma, ¿no? El ingreso de datos, ¿está bien? Entonces, para ingresar los datos en nuestra computadora, ¿no?, que ya hemos dicho que puede ser nuestro celular, puede ser una netbook, puede ser una PC o nuestros celulares, ¿no es cierto? Vamos a encontrar lo siguiente, que en esta pantalla, ¿no es cierto?, nos tiene que salir, ¿no?, la información que necesitamos colocar, ¿verdad? Nos tiene que decir, ¿ya?
entonces algún mensaje por aquí, ¿de acuerdo? Es muy importante entonces aquí que salga ese mensaje, ¿no es cierto? Entonces el usuario, y esa es la forma de poderse comunicar con la computadora, no tiene que salir un mensaje, ¿no? O podemos llamarlo un título también, ¿ya? En esta parte, ¿está bien? Eso es muy, muy importante, ¿ya? Porque recordemos también lo siguiente, y nunca nos olvidemos aquello, por favor. Si nosotros estamos elaborando un programa, un software para terceras personas, para que otros usuarios usen nuestro programa, hay que recordar que nosotros como los creadores, ¿no? Los propietarios de ese programa, todo está súper claro para nosotros, porque nosotros lo estamos elaborando, ¿verdad? Pero hay que ponernos en el lugar del usuario, de aquella persona que por primera vez se va a topar con tu programa, ¿verdad? Entonces, ahí hay un riesgo de que para nosotros todo puede parecer que está súper claro, ¿no es cierto? Pero es posible que para el usuario ciertas cosas no sean claras. Entonces, es ahí donde tenemos que esmerarnos en términos de que para el usuario esté bien claro, ¿no? El tipo de dato, por ejemplo, que tiene que ingresar, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado al usar un programa, ¿no es cierto? De encontrar algunos percances, por ejemplo, ingrese un dato, qué sé yo, pero uno ingresa, pero el problema de repente es cuestionar en qué unidades. A ver, posiblemente nos esté pidiendo en metros cúbicos segundo, que va a ser muy diferente, ¿no es cierto? A que nos esté pidiendo en kilómetros hora, por ejemplo, el tema de la velocidad, ¿verdad? Imagínense un programa que no tenga especificado las unidades en las que el usuario tenga que ingresar, ¿verdad? Realmente eso es muy, muy peligroso, ¿verdad? Porque el usuario, ¿no es cierto? Primero, se va a cuestionar y suele pasar a cuánto de nosotros, e inclusive hemos protestado contra el que haya creado ese programa, ¿no es cierto? Porque es tan duro estar en esa situación, por ejemplo, de no saber en qué unidades vas a ingresar tu dato, ¿no es cierto? Y por supuesto, ahí hay el grave riesgo de que en base a eso se cometa errores, ¿no es cierto? Se procese y se saque cualquier cosa, pero menos la respuesta, ¿no? Que tendría que ser, ¿no? Entonces, aquí hay que intentar ser lo más claro posible para el usuario. Hay que ponernos en el lugar, en los zapatos del usuario, queridos estudiantes. Aunque para nosotros parezcan obvias, ¿verdad? Pero sin embargo, hay que comprenderle al usuario. ¿Está bien? Entonces, ese grado de claridad, ¿no? Tenemos que enfatizarnos aquí en el mensaje que va a salir, ¿no? Entonces, podríamos, en nuestro caso, a ver, por ejemplo, estamos diciendo que el usuario tiene que ingresar 3 valores, ¿no es cierto? Entonces, podemos escribir al usuario aquí que diga favor, y aquí hay que ser diplomáticos, ¿verdad? Hay que realmente estamos en interacción con el usuario a través de los mensajes, ¿no? Entonces intentaremos ser diplomáticos, ¿no? Entonces le diremos, favor, ingrese 3 datos o 3 valores, ¿no? 3 valores. ¿Está bien? Entonces el usuario va a leer esto y va a ingresar los 3 valores que estaría pidiendo, ¿no? Vamos a suponer el 5, el 10 y el 6, separados por un espacio, ¿no? Y luego el usuario va a ingresar el Enter y de esa forma, ¿no? Estaríamos con esta primera etapa de ingreso de datos. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Entonces, nuestro bloque de ingreso de datos, ¿no? Entonces, aquí lo que va a representar nuestro bloque
va a estar compuesto de dos partes. Atentos. Uno, lo que va a corresponder, ¿ya? A lo que es el tema del título o lo que es el mensaje, ¿ya? Y luego aquí tenemos que especificar en qué variables se va a guardar los valores que haya ingresado el usuario, ¿no? Entonces vamos a adoptar ciertas variables, hemos dicho que puede ser cualquiera de estas. Tal vez podríamos adoptar un ABC, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que especificar en qué variables se van a guardar los valores ingresados por el usuario, ¿está bien? Y el título tenemos que colocarlo en comillas dobles, ¿ya? En comillas dobles, ¿ya? Entonces, vamos a colocar, para no olvidarnos eso, título en comillas dobles, ¿ya? Especifico el tema de dobles porque también tenemos las comillas simples, ¿verdad? Que son unas cositas así, pero nosotros vamos a usar las comillas dobles, ¿ya? El título en comillas dobles. Entonces, para nosotros eso se va a llamar lo que va a representar la cadena, ¿ya? En inglés string, ¿ya? Cadena, cadena de valor. ¿Está bien? Ahora, podemos realizar ciertas operaciones con las cadenas, ¿ya? A ver, también eso es muy importante. Lo que se refiere al tema del título, podemos realizar ciertas operaciones. Por ejemplo, tengo aquí A en comillas, que es muy diferente si es que la estaría suelto. Esto podría ser el caso de una variable, ¿no? De una variable. ¿Está bien? Pero esto no es una variable, esto es una cadena. Por favor, eso tiene que estar muy claro. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa si voy a sumar esta cadena? Puede ser, algunos lenguajes de programación utilizan esto, ¿ya? O también podríamos usar más, ya, B. Entonces, ¿qué resultado nos va a dar esa operación de cadenas? Entonces nos va a dar como resultado así, AB, ¿ya? Entonces podemos realizar operaciones con las cadenas, ¿ya? Eso es muy importante. De repente puedo tener A más 5, ¿no? Esto me va a dar el A5, ¿está bien? También puedo tener, y esto es bastante usado, lo que sería el A, pero con un salto de línea. Cuando nos refiramos a esta palabra salto de línea, ¿ya? Que vamos a usar bastante, nos referimos a lo siguiente, ¿ya? Lo vamos a caracterizar por ese símbolo, que es el característico enter, ¿no es cierto?, que usamos. Entonces estamos escribiendo en Word, por ejemplo, apretamos enter y sabemos que la nueva línea baja abajo y comienza, ¿verdad? Estaría comenzando una nueva línea. Entonces, eso es lo que corresponde al salto de línea. ¿Está bien? Entonces, vamos a suponer que aquí tendríamos un salto de línea, ¿verdad? Entonces, la comilla comienza aquí y termina aquí. Entonces, ahí vamos a suponer que le estamos sumando, vamos a suponer B, ¿ya? Entonces, ¿qué me estaría dando de resultado? Pues lo siguiente, el A, aquí hay un salto de línea y el B va a venir por abajo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque he encontrado un salto de línea. Entonces, como resultado, nos va a dar aquello que estamos viendo. ¿Está bien? ¿Qué tal si de repente tenemos las dos raíces de la ecuación cuadrática? Entonces, por ejemplo, puedo escribir x sub 1 igual, ¿no es cierto? Más, vamos a suponer la variable x sub 1, ¿no es cierto? Lo que esté almacenado en la variable x sub 1, más, para que sea bonito, el x sub 2 tiene que estar con salto de línea, ¿no es cierto?
A esto le sumo la variable x sub 2, ¿no? Entonces, ¿qué me va a salir de resultado? Entonces me va a salir así interesante. X sub 1 igual. Entonces, aquí depende que esté guardado previamente en la variable x sub 1 y x sub 2. Vamos a suponer que en la variable x sub 1 está guardada el valor 1.73 y que en x sub 2 esté la variable 2.54, ¿no? Entonces, vamos a tener x sub 1 le está sumando el valor almacenado en la variable x sub 1. Vale decir, x 1,73, ¿no? Más le está sumando el salto de línea. Entonces el salto de línea viene por debajo, x sub 2, ¿no es cierto? Igual, y le estaría sumando el valor almacenado en la variable x sub 2. Entonces igual a 2,54, ¿no? Entonces esto se va a ver bonito. A ver, si lo vemos a través de una ventana, entonces el resultado va a salir así, 1,73. Y aquí x sub 2 igual a 2,54. Muy bonito, ¿no? Aquí así en la ventana. ¿De acuerdo? Entonces, para eso es importante lo que corresponde a las operaciones con cadenas, como estamos viendo, ¿no? Con estos strings. ¿Está bien? Bien. Entonces, retomando nuevamente lo que va a corresponder nuestro bloque para el ingreso de datos. Tiene, nunca olvidemos por favor, dos componentes, ¿ya? Primer componente, el título. Segundo componente, dónde se va a guardar los valores que haya ingresado el usuario. ¿En qué variables? ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro caso, vamos a colocar este título. Este va a ser nuestro título. Y estaríamos, digamos, en las variables ABC, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos ahora a colocar en limpio, lo que acabamos de ver, ¿ya? Entonces, el título va a ser, favor, ingrese 3 valores. Y el segundo componente, ¿en qué variables se van a guardar? Entonces, vamos a especificar que se van a guardar en las variables ABC. Entonces, la muesquita correspondiente y el rectángulo que acompañe, como estamos observando, ¿no? Ahí está. Entonces, este es nuestro bloque de ingreso de datos. Ingreso de datos. ¿Sí? Ahora pasamos a lo que va a corresponder al proceso. El proceso nos está pidiendo encontrar la suma de esos 3 valores y la multiplicación, ¿verdad? Entonces, también tenemos que especificar la variable que va a almacenar el valor de la suma de las tres variables. Tal vez entonces que se llame la variable suma. Y aquí una variable larga, multiplicación, o de repente multi, ¿no? Ahí tenemos nuestras dos variables, ¿no? Entonces, tenemos ahí la variable suma que va a almacenar la suma de los 3 valores, ¿no? Entonces va a decir A más B más C. Y luego esta otra variable que va a ser la variable multi, que va a ser entonces A por B por C. ¿Está bien? Entonces hemos dicho que el bloque de procesos es un rectángulo, entonces la asignación va de derecha hacia izquierda. ¿Ya? Entonces lo encerramos dentro un rectángulo, ¿no? De esa forma tenemos los 3 componentes, ¿verdad? El ingreso de datos y el proceso, ¿no? Entonces, no olvidemos que el bloque de ingreso de datos a su vez tiene el título y las variables. ¿Está bien? ¿Quién nos falta? Entonces nos está faltando
la salida de resultados, ¿no? Ya tenemos el ingreso, ya tenemos el proceso. Ahora nos falta la salida de resultados, ¿no? Vale decir, los valores que acabamos de calcular, entonces tenemos que sacar en pantalla. ¿Está bien? Entonces, vamos a suponer que no me alcanza aquí espacio. Eso lo voy a hacer adrede, aunque sé que me alcanza. Y para continuar en otra página, ya lo que viene después de esto, entonces lo puedo llamar alfa y un redondo, ¿ya? Significa que esto va a continuar en otra hoja, ¿ya? O en otro lado. ¿Está bien? Entonces, ingreso de datos, el proceso ahora nos toca la salida de resultado. Hablemos sobre la salida de resultados. Permítame agregar unas hojitas. Bien, hablemos sobre lo que va a corresponder a la salida de resultados. Hemos dicho entonces que el bloque que representa esto va de esta forma, ¿no? Muy bien, así. Esa es la salida de resultado. Entonces, cuando tenemos ahí nuestro monitor de nuestra computadora, también puede ser un celular, cualquier dispositivo electrónico. ¿Cómo queremos que salga el resultado? Entonces, por ejemplo, yendo a nuestro ejemplo, puede ser que diga algo así. Los resultados son 2 puntos, ¿no? Entonces, aquí, esta parte también quiero transmitirles, queridos estudiantes. La programación es un arte, queridos estudiantes, ¿ya? Si a cada uno de ustedes les doy un cuadro y unas pinturas y les digo, dibujen lo que ustedes quieran. Estoy seguro que cada uno va a hacer su arte, va a expresar, ¿no es cierto?, lo que quisiera dibujar en ese momento. De repente alguien dibujará un paisaje, de repente alguien dibujará su mascota, o de repente dibujará a esa persona que no le deja dormir. No sé, cada uno va a expresar, ¿verdad? Y estoy seguro que cada uno le va a dar su toque personal, ¿no es cierto? Le va a dar ese algo especial que son cada uno de ustedes, ¿verdad? Eso es lo lindo de la vida, ¿no? La diversificación. Porque si todos fuéramos iguales, imagínense todos robots, ¿no? Construidos y fabricados en serie. No, pero somos humanos y cada uno tenemos nuestras cosas especiales, ¿no? Entonces, cada uno va a expresar, ¿no? Y vamos a tener una feria ahí de lo que hayan hecho y seguramente que vamos a disfrutar del toque especial que cada uno de ustedes le habría dado a su dibujo, ¿no? Lo propio pasa en el campo de la programación, ¿ya? Entonces, cada uno puede darle su toque especial. Cada uno puede sacar uno de repente algunas figuritas, algunas palabras, ¿no es cierto? Cada uno, ¿ya? Entonces, eso es la inspiración que tengan cada uno de ustedes, ¿ya? Por ejemplo, vamos a decir, los resultados son, a ver, por ejemplo, de repente a alguien le gusta y diga, que coloque suma así y 3.85, que hay así la suma, ¿no? Y luego aquí la siguiente respuesta, multiplicación. Y vamos a suponer que salga 132. Listo, ¿no? O bien, alguien también puede colocar aquí, de acuerdo al toque personal que tenga cada uno, de repente puede decir, ir al grano, ¿no? A pesar que no se va a ver bien, de repente 243 y 125, ¿no? Aquí está un poquito complicado para el usuario si es una tercera persona, ¿no? Se puede preguntar, wow, ¿esto es la suma o esta es la multiplicación? ¿No? Entonces tal vez ahí toca también
pensar en la persona, el usuario que va a usar nuestro programa, ¿no es cierto? De tal forma para que quede claro para él. ¿Está bien? Entonces eso va a corresponder a la salida de resultados, ¿no? Muy bien. Entonces, yendo a nuestro ejercicio, tenemos aquí, nos toca el tercer componente, que es la salida de resultados. Entonces, como no hay espacio, estamos diciendo que vamos a continuar en alfa, ¿no? Entonces, aquí me voy a una nueva página y voy a crear alfa y voy a poner redondo, que está continuando aquí lo que ha quedado en la anterior página. ¿Ya? Eso estamos queriendo decir. Entonces, nos toca la salida de resultados. Entonces, podemos decir, los resultados son, ¿no? Los resultados son dos puntos, ¿no? Aquí podemos ser bastante detallistas para encontrar ese resultado en cadena, como hemos observado aquí, ¿no? De hecho, cuando estemos trabajando en los lenguajes de programación, tendríamos que armar así, ¿ya? Tendríamos que armar en los lenguajes de programación de esta forma la cadena para que salga tal cual. Pero en este paso estamos en términos de lo que va a ser el diagrama de flujo, que no lo vamos a hacer completo, sino de forma resumida, ¿ya? Entonces podríamos decir los resultados son, y tenemos que lanzar ¿qué? Tenemos que sacar, ¿no es cierto? Los resultados, ¿no? Que están almacenados en estas variables, en la variable suma y en la variable multi, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a colocar, ¿está bien? Los resultados son, entonces están igual como el ingreso de datos, ¿no? Lo que es el título y lo que son las variables, ¿no? Los resultados. En este caso son la variable suma y la otra variable es la variable múltiple, ¿no? Y ahora hay que colocarlo la figura correspondiente de salida de resultados, ¿está bien? Entonces ahí el poderoso S de Superman. Y ahora sí, ahí lo tenemos, nuestro bloque de salida de resultados. ¿Está bien? Bien, pero ahora ¿qué nos falta? Habíamos dicho que todo programa tiene que tener un inicio y fin, ¿verdad? Hemos hecho el inicio y el proceso con todo esto y nos toca entonces dar por terminado el programa con ese último bloque, ¿no? Entonces, fin del programa. ¿Está bien? Y eso es. Así, de esa forma, entonces vamos a procesar, vamos a trabajar con lo que son los diagramas de flujo. ¿Está bien? Entonces, no nos olvidemos, tiene que tener esos tres componentes, ¿verdad? Ingreso de datos, el proceso y la salida de resultados. ¿Ya? El ingreso de datos, dos componentes, el título y en qué variables se van a guardar, ¿no? Aquí el proceso podemos tener más de una fila y la asignación va de derecha hacia izquierda. Y la salida de resultados, lo propio, ¿no? Dos componentes claves, el título de salida y las variables donde están almacenados los resultados. ¿Está bien? Bien, hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, algo que no esté claro. Súper claro, ¿verdad? Muy bien. Bien, queridos estudiantes, entonces hemos comenzado con un ejercicio bastante simple para ir poco a poco acostumbrándonos, ¿no? Y a procesar problemas, ¿no? De mayor desafío, ¿ya? Para adquirir las destrezas. ¿Está bien? Muy bien, queridos estudiantes, aquí vamos a quedar. Vamos a continuar la siguiente clase. Les agradezco por su atención. Tengan todos muy buenas tardes. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias.
Lo dejo. Hasta luego.